Ahora continuamos con la medida de dispersión. Tenemos el rango, que es la medida más sencilla, y se obtiene a partir de la diferencia entre el dato máximo menos el dato mínimo. Ahora, la más conocida de todas es la desviación estándar o típica. Esta normalmente va acompañada de la variancia. Y pues básicamente lo que me representa es qué tan dispersos son los datos con respecto a la media. Por eso yo les decía, cuando en el video anterior, cuando el conjunto de datos con el cual yo estoy trabajando tienen un comportamiento normal o paramétrico, la media siempre va a ir acompañada de la desviación estándar. ¿Cuál es la fórmula de esta? Aquí tengo la desviación de la varianza, que básicamente es la sumatoria de la diferencia de los datos menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Y la varianza, discúlpenme, y la desviación típica o la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Un dato interesante es que cuando el conjunto de datos tienen un comportamiento normal, se aplica algo que se llama la regla empírica de la estadística. ¿Qué es la regla empírica de la estadística? Que el 68,27% de los datos están ubicados entre una desviación estándar positiva y una desviación estándar negativa, que el 95% de los datos está entre dos desviaciones estándar positiva y dos desviaciones estándar negativas, y que el 99% de los datos está entre tres desviaciones estándar positivas y tres desviaciones estándar negativas. Ejemplo, si el promedio de un conjunto de datos, en este caso coloquemos que es la edad, es de 6 años y la desviación estándar es de un año, yo puedo perfectamente determinar, y si el conjunto de los datos tiene una distribución normal, yo puedo perfectamente determinar que el 68% de los datos de la población, no de la muestra, de la población evaluada, está entre 5 y 7 años. Entonces mire cómo a partir de un solo análisis descriptivo y teniendo en cuenta si la variable es normal o no normal, ya puedo hacer o ya puedo empezar a hacer inferencia sobre la población. Hay otras medidas específicas como el coeficiente de variación, que me determina, como su nombre lo dice, qué tanta dispersión tiene una variable. Básicamente esta es la fórmula, es la división entre la desviación estándar sobre el promedio. Y a partir del coeficiente de variación yo puedo determinar la variabilidad y la estabilidad de los datos. ¿Listo? ¿Qué puedo encontrar? Pues obviamente entre más bajo el coeficiente de variación mejor, porque va a tener muy poca variabilidad y muy alta estabilidad el conjunto de datos. Y entre más alto el coeficiente de variación, pues más alta la variabilidad y menos o nula la estabilidad de los datos. Para que quede un poquito más claro este estadístico, traigo el siguiente ejemplo donde pues básicamente se analizan dos variables diferentes. El primero, el número de hijos, y el segundo, la edad. ¿Qué encuentro? Que la media y la desviación estándar del conjunto del número de hijos, diré, es de 1.3 y 1.2 respectivamente. Es decir, para la edad, el promedio es de 1.3, uy, esto quedó feo, 1.3, y la desviación estándar es de 1.2. Mientras que para miento, esto es número de hijos, uy, discúlpeme. Mientras que para la edad, el promedio es igual a 34.2 años, obviamente, y la desviación estándar es igual a 6 años. Si yo le calculo el coeficiente de variación a esta variable y a esta variable, puedo determinar qué variable tiene más dispersión una con respecto a la otra. Si analizamos básicamente entre el promedio de edad y la desviación estándar del número de hijos, la diferencia es de 0.1 décimas,
pero si analizamos la edad, pues la diferencia es de aproximadamente 6 años. Uno pudiera decir a priori que el coeficiente de variación va a ser mayor en la edad comparado con el número de hijos, pero si hacemos el análisis, sería básicamente coger 1,2 y dividirlo 1,3. Si yo hago eso en mi calculadora, déjenme, yo la busco de forma rápida, discúlpenme. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, disculpen, yo la busco rápido. Si yo hago 1,2 y lo divido entre 1,3 y le digo a esto igual, voy a tener un dato de 0,92. Si eso lo multiplico por 100, voy a tener aproximadamente un coeficiente de variación del 92%. ¿Eso qué quiere decir? Que esta variable tiene una alta variabilidad y una estabilidad muy baja. Ahora, si yo hago este mismo ejercicio y cojo 34,2, no, discúlpeme, si cojo la desviación estándar 6 y lo divido entre 34,2, hagámoslo nuevamente en mi calculadora. 6 dividido 34,2, tengo un valor de 0,17. Si vuelvo a la presentación, tengo un coeficiente de variación que me representa que la variable edad tiene baja variabilidad y una alta estabilidad. Entonces mire cómo a priori estábamos creyendo o creíamos que una variable era menos dispersa con respecto a la otra, cuando realmente al calcular el coeficiente de variación no es tan así.